La paz del Señor, mis amados hermanos, Dios les bendiga. Amén. Algo que faltó en los anuncios fue recordarles, mis queridos hermanos, que próximamente se van a reiniciar. Ya venían en un proceso los ensayos para seguir aprendiendo himnos y alabanzas nuevas. Entonces, para que los hermanos que deseen involucrarse, ya volveremos a revisar los horarios, organizar un buen horario para que a todos les quede cómodo, que puedan venir y acompañarnos aprendiendo himnos que la congregación va después a conocer. Como ese que los hermanos acabaron de cantar, muy hermoso, que fue, alcancé a entender algunas palabras, porque ya lo había estado escuchando, pero siempre me tocó el corazón. No olvidemos estar orando por los hermanos que no nos acompañaron hoy. La familia Vesga está supremamente afectada por una virosis. Están muy golpeados de su gripe, entonces no quisieron venir, no porque no hubiesen querido en verdad, sino porque no querían. Bueno, está Estefany, es parte, qué pena, hija, disculpe, pero estoy hablando de su papi, sí. Perdón, mami. Sí, ella es aparte. Entonces los hermanos no, por respeto no vinieron para no, pues, contagiar, ¿no? Esa es como diría, pues estaban bastante golpeados. Otros que no vimos fue, ¿a quién más? ¿Quién faltó? A ver si me ayuda, yo ya sé quién, pero quiero que me ayuden. Miguel y Jenny, ayer ellos estuvieron y algo pasó, pues vamos a estar pendientes para Leonardo y Daniela. Estemos orando, llamando y obviamente pues exhortando y animando. Ulises y Graciela están en Sabana, en San Vicente, perdón, con la hija. Sí. Elizabeth y Wilson, que iban también a venir, pero bueno, ellos están en un proceso, obviamente, mis queridos hermanos, y había un ágape de familia. Ellos decidieron concentrarse en ese aspecto porque la familia, en realidad, por la fe que ellos están ahora demostrando, los está rechazando mucho. Entonces, por testimonio decidieron ir para pues tener la oportunidad también de compartir. Amén. Amén. Bien. Bueno, muy bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos. Hoy tengo el privilegio otra vez de compartir la escritura y la palabra, pero algo que en esta semana, y mira el Señor cómo guía, mis hermanos. Este himno que cantamos de tu mirada siempre me ha golpeado en el aspecto emotivo, porque algo pasó en esta semana mientras oraba y fue algo que realmente no pude evitar. Se lo voy a contar porque igual es parte de la introducción de lo que hoy vamos a hablar. Y aunque todo el himno, el 3:26, tu mirada habla de qué, de los ojos de Dios, ¿no? De que Él está, tú sabes, cuando mira la última parte, es la que más me toca, ¿no? Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí, bien, me llena de tu paz. Pero algo que esta semana sucedió, mis hermanos, fue que la mirada del Señor no me llenó de paz. Eso es lo que quiero compartirles. Me llenó de terror. Esta semana, estudiando la escritura, Señor, ¿qué llevo a la congregación? Y escuchando aquí, leyendo allí, me llevaron a un verso, y fui a un verso que habla sobre los ojos de Dios. Y esta parte me tocó ahorita por eso mismo, porque en realidad yo no sentí la paz del Señor en su mirada, sino sentí terror y miedo. Y ya les explico por qué. Romanos capítulo 8, versículo 35 al 39. También quiero pedir perdón, mis queridos hermanos, en varias ocasiones, pues mi comportamiento como líder, ¿no? Por eso no me miren como líder, véanme como Carlos, uno más, pero bueno, el Señor nos ha puesto en una tarea con nuestro hermano David y otros hermanos más aquí en la congregación. Mi comportamiento tal vez no ha estado a la altura de lo que se espera de un líder o anciano, ¿no? Muchos esperan que el líder sea sobrio, bueno, la palabra sobriedad dice mucho, pero tranquilo, relajado, ¿no? Aunque quiero reconocer, no es confesando un pecado, no tiene nada que ver con pecado, sino con mis actitudes. Tal vez no he actuado sobria y seriamente. Ustedes me vieron molestar en la 26 y después me puse a pensar, este viejo, ¿qué está haciendo con esa broma? Yo me ponía a hacer bromas y yo los veía reír y yo me sentía como un niño chiquito haciendo el payaso ahí, pero dije, bueno, no es la actitud de un hombre que por la gracia de Dios ha estado entre ustedes guiándoles. Pero de eso sí pido perdón, ¿no? Espero me perdonen si de pronto no fui serio en algunas cosas, molesté, de pronto me pasé más allá. Pero lo que nadie va a poder decir de ustedes, y si hay alguno que lo tenga que hacer, me lo dice, se lo ruego, es mi posición ante el pecado, hermanos. En eso sí soy muy claro.
Mi posición ante la desobediencia o el pecado jamás será blanda, jamás será complaciente, insegura, hipócrita, ni nada de eso. He sido suave solo para hallar gracia ante ustedes, hermanos, para que me vean más como Carlos, un hermano más, y no quien, según algunos, como en un pasado muy lejano, me hicieron sentir, ay, es el que se enseñorea de la iglesia. Nosotros no estamos aquí para enseñorearnos de la iglesia, sino para guiarles en amor. Y dice la escritura en 2 Corintios, ya vamos a Romanos, pero 2 Corintios 2:17 me dice, y lo leo en la Nueva Traducción Viviente, que es la que estoy usando también, pero está en el Reina Valera, dice, ya ven, no somos como tantos charlatanes. Y leo en esa versión, que medran, dice en la Reina Valera, falsificando la palabra de Dios, que predican para provecho personal. Nosotros, y aquí me incluyo, nosotros, Carlos, predica la palabra de Dios con sinceridad y con la autoridad de Cristo, sabiendo que Dios nos observa. Ahí fue donde la palabra me llegó y donde el Señor me hizo sentir mal. Porque hay un aspecto que a veces olvidamos, es eso, hermanos, de que el Señor nos está observando. Detrás de Carlos, hermanos, y detrás de cada uno de ustedes está aquel a quien tendremos que dar cuenta pronto. Y me advierte, obviamente, si vamos a la palabra en Hechos 20, cuando Pablo se despidió de Éfeso, le reunió a los líderes y les dijo, tengan cuidado, cuiden la grey de Dios que está entre vosotros. También dice en Hebreos que al Señor tendremos que dar cuentas. Y eso es una responsabilidad grande, hermanos, para todos y obviamente para quienes por la gracia de Dios, no por mérito personal, sino por la gracia de Dios, estamos delante de ustedes para ayudarles y guiarles. Pero el Señor me ha advertido y me ha acosado. En esta semana me acosó fue con su temor, más bien terror. No fue el temor reverente, sino el miedo. Quiero confesar ese aspecto. Al jueves hablamos de la diferencia, ¿no? El miedo, que es el terror, el pavor de saber que estoy ante un Dios santo, y el temor reverente, el sacrosanto temor de saber que tengo delante de mí a un Dios justo, santo, perfecto y sublime, hermano. Pero esta semana me acosaron los terrores del Señor. Cuando pensé, y aquí voy al tema, ¿a cuántos de ustedes, hermanos, yo seré culpable en algún momento, y no quiero serlo obviamente, de llevarles al infierno por enseñarles a vivir la vida en Cristo basados en una gracia barata? Hoy vamos a hablar de esa palabra, gracia barata. Entendemos el término gracia, ¿cierto? Entendemos el término barata también, o costosa. Algo que he visto en la vida de los siervos de Dios, en la Biblia se muestra, usted puede ver la vida de todos los profetas del Señor, los que hablaron en nombre de Dios, incluso más que todo en el Señor Jesús. Es obviamente el ejemplo primordial y el más grande en la vida de ellos, y que me ha motivado a mí personalmente a buscar esa parte en mi crecimiento y servicio. Y es también porque lo he visto muy poco en la predicación y en la enseñanza de los predicadores modernos de hoy en día. Yo navego mucho en internet solo aprender para oír, y tengo la oportunidad de analizar, pero algo que he visto en muchos de estos predicadores y líderes religiosos es la falta de franqueza. Algo que veo en los siervos de Dios, en la Biblia y en el mismo Señor, en un gran aumento, es su franqueza. La franqueza con la que ellos exponían la palabra de Dios, el mensaje de Dios, y la franqueza de cómo ellos le hablan a las personas, y cómo yo, como responsable, debo hablarles a ustedes y enseñarles de lo que cuesta seguir a Jesús y lo que significa seguir a Jesús. Romanos 8, 35, 39 en la versión Nueva Traducción Viviente. Si alguno lo tiene me sigue, si no en el Reina Valera está en la versión. Pero dice, porque me parece unos términos más frescos, más fluidos. Dice, ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre, o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte. Como dice la Escritura, por tu causa nos matan cada día y nos tratan como ovejas en el matadero. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido, y este verso se lo mencionaba una hermanita con la que hablamos antes, este fue el verso que cambió mi vida en mi tiempo de juventud. Dice, en la Reina Valera lo dice diferente, pero es el mismo término. Dice, y estoy convencido de que nada podrá separarnos
de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando el Señor me habló esta mañana sobre el tema que vamos a hablar, sobre la gracia barata, porque quiero ya hacer un llamado de atención, porque el temor que el Señor trajo a mi vida era ese precisamente. Si yo, Carlos, estaba enseñándoles a ustedes, al pueblo de Dios, cómo vivir en la gracia de Dios, o en la gracia barata que se está hoy predicando. Ese fue mi gran temor. Dice en Jeremías 29 al 11, porque yo cuando me confronté a ese, yo le dije, Señor, no quiero, la verdad no quiero saber de esto. No quisiera enseñarlo, es como la idea, ¿no? Porque soy culpable, seguramente lo soy. Y dije, voy a leer lo que está en Jeremías 20:11, ese sí está en el Reina Valera. No, está en Nueva Traducción Viviente. Dije, no me acordaré más de él, no hablaré más en su nombre. No obstante, y esto lo menciono porque fue lo que específicamente su mirada obró en mí, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos, y traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría, quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán y tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Y esto tiene que ver, hermanos, con al confrontarnos a la responsabilidad que tenemos de hablar la palabra de Dios sin falsedad, o sea, pura. El hermano Julio habló de la levadura, ¿no? Que la palabra del Señor que hoy les voy a compartir a ustedes, hermanos, no tiene levadura, se los aseguro. No tiene nada falso. Y voy a hablarles con el corazón. Seguramente algunos de ustedes, espero que no, pero de pronto, yo conociéndoles creo que no, pero de pronto, ustedes van a salir amándome menos a mí en esta mañana. Voy a ser directo, de pronto sonaré duro, pero es lo justo. Entonces seguramente alguno perderá el amor de algunos de ustedes por un tiempo, mientras el Señor habla a sus corazones. Tal vez se saldrán murmullando contra mí, o bueno, no sé, se lo dejo al Señor. Pero hoy voy a hablar de lo que el Señor me dijo que hablara. No lo quise hacer, no lo quería hacer, pero el Señor me obligó a hablar de esto, porque es una advertencia. ¿Por qué advertencia, hermanos? Porque estamos en unos tiempos maravillosos como congregación, tiempos maravillosos como hermanos, tiempos buenos como hijos de Dios. Y el Señor está reteniendo bendiciones para nosotros, esperando el momento. Yo sé que vienen más bendiciones de todos los nombres y no quiero ir más allá, pero tenemos que primero analizar nuestra vida, a ver si estamos andando en una vida cristiana como congregación, viviendo una gracia barata. Voy a tratar 6 puntos y los voy a mencionar porque necesito bosquearlo para que entiendan que voy a un punto. Eso tiene que ver con Juan 1, 16 al 17. Una gracia. Bueno, cuando hablo de la palabra gracia, ustedes me entienden, ¿no? ¿Qué significa gracia, cierto? ¿Qué es gracia? Lo que todos se nos ha enseñado. ¿Qué es gracia? Un regalo inmerecido. ¿Sebas qué dijo? Lo mismo, un regalo, algo que se nos da. Un regalo no es algo que usted compre ni que pida, sino que alguien da que usted no merece. Eso es gracia. Eso es lo que el Señor hace. Darnos lo que no merecemos, ¿cierto? Darnos lo que no merecemos. Y la misericordia, ¿qué es? No darnos lo que sí merecemos. La gracia siempre va unida a la misericordia. Por eso la gracia puede llegar a ser barata y la misericordia también ser menospreciada, ser tenida de poco valor. Bueno, dice Romanos, para ir al texto, mis queridos hermanos, y les voy a hacer algunas preguntas, ustedes me responden fuerte, porque esto lo deben saber. En Romanos 8, 28 al 34, vemos las maravillas de estar en Cristo con la que el Señor y Pablo nos van a estar animando hoy. Por ejemplo, ¿quién contra nosotros? ¿Y ustedes qué me responden?
Basados en Romanos 8, 38. Entonces, ¿quién contra nosotros? Y ustedes me responden según la Escritura. Ya por ahí dijeron, ¿qué? Nadie. ¿Por qué? Porque hay una razón. Nadie contra nosotros. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. ¿Qué decimos a eso? Amén. Amén. Debe ser lo natural. Amén. Dios está conmigo. ¿Quién contra mí? ¿Cierto? ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Por qué? ¿Por qué Él nos dará con Él todas las cosas? ¿Por qué? ¿Qué dice Romanos? Porque no escatimó ni a su propio Hijo. No, como decimos, no lo michicateó, no lo entregó. Entonces, ¿cómo no nos dará con Él todo? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios, hermanos? ¿Quién? Romanos, nadie, hermanos. ¿Por qué? Dios es el que justifica. Hoy estuvimos también hablando de ese aspecto del carácter de Dios, hermanos, con una hermanita. Dios es el que pone el sello de cancelado es sobre sus pecados. Le toma la obra de Cristo como salario, le paga, le cubre, le añade. Usted quedó saldado más allá de lo que usted esperaba. ¿Quién nos va a acusar si es el Señor el que justifica? ¿Quién es el que condenará, hermanos? Nadie, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Cristo es el que murió. ¿Quién nos separará del amor de Cristo, hermanos? Dice al final, nada ni nadie. Dios actúa, hermanos, para salvar al hombre. Él actuó para salvarnos, no por causa de nosotros, hermanos. No porque valiéramos algo, en realidad no valemos nada. El pecado nos hizo aborrecibles ante sus ojos santos. Él no me salvó por causa mía ni por causa de lo que yo hago, que es cero y menos que cero, sino por causa de su propio carácter, hermanos. No estamos, cuando pecamos, hermanos, no pecamos contra los hombres, no pecamos contra los gobernantes, no pecamos contra las autoridades, en cierta manera de rango humano, pecamos contra el Señor de gloria. Y Pablo aquí en Romanos nos hace un llamado de atención de algo que en la vida cristiana hoy día nos enseña. Porque hoy se enseña lo bueno, una parte de la verdad, solo lo bueno. A veces ustedes dirán, bueno, el hermano Carlos como que reitera muchos ciertos temas. Hay otros hermanos que hablan del amor, bueno, hay enseñanzas mucho más dulces en cierta manera, que a ustedes les gustaría escuchar, ¿no? Que es bueno, en su momento llegarán cuando el Señor guía al hermano que le corresponde. Pero el Señor hoy me guió a hablar de otra manera. Entonces Pablo no esconde las verdades de qué, porque en Romanos, lo tengo acá, comienza desde el capítulo 8, versículo, obviamente el que estamos leyendo es 28, no lo leí porque yo leí los últimos. Dice el 28, y sabemos que los que aman a Dios, que todas las cosas les ayudan a bien, no que todas sean buenas, sino que todas las cosas les ayudan a bien. Esto es los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, justificó, y a los que justificó, glorificó. Y aquí en el verso 31 dice lo que tratamos de ver, y comienza, dice, ¿quién nos, en el verso 35, que fue la pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución? ¿Desnudez? ¿O persecución o hambre o desnudez o peligro de espada? Y estas son las cosas que nos enseñan, hermano, porque en la iglesia de hoy se está enseñando lo suave y no se advierte a los creyentes que vendrá esto: tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro y espada. Por eso dice, como está escrito, por causa de ti, ¿qué dice? Somos muertos todo el tiempo. Por eso el Señor dijo también, el que quiera vida la va a perder, porque el que me sigue tiene que hacerse a la idea que podrá morir también por mi causa. Por eso dice en el verso 37, lo que leí al final, antes en todas esas cosas somos más que vencedores. Entonces, ¿qué es lo que se ha enseñado hoy? Una cruda realidad de la dificultad y lo difícil que es hoy día ser un cristiano. Y voy a hacer diferencia más bien, ser un creyente, porque hoy cualquiera se puede llamar cristiano. Hoy en día la religión se va a unir en una sola. Ya próximamente el Concilio Mundial de Iglesias, el ecumenismo, está logrando reunir todas las fees, entre comillas, mentirosas obviamente, todas las religiones en una sola.
Entonces todos van a ser catalogados, digámoslo así, por ponerle una etiqueta cristianos. Pero nosotros, yo voy a usar el término es creyente, para ustedes y para mí, no cristiano. Si usted es un cristiano, pero no un creyente, este mensaje es para usted también. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Se ha omitido en los púlpitos modernos y de muchas iglesias y en el mensaje de muchos predicadores que el hombre o el creyente verdadero está llamado no a tenerlo todo como se enseña, no a tener la facilidad, la riqueza, la salud, la prosperidad y la victoria, sino está llamado a ser como su Señor. Y eso es lo que ha llevado es a enseñar un evangelio barato, un evangelio sin compromiso, ahí sí menciono cristianismo barato, una gracia barata. Hemos caído en la trampa, aquí fue donde el Señor me juzgó mi alma, de enseñar verdades agradables y esconder verdades que causan incomodidad, generar rechazo y la cruda realidad, hermanos, de que seremos perseguidos y rechazados por Cristo. No negamos también, hermanos, que hay muchos pasajes en la palabra que enseñan el amor, la paciencia y la consolación, promesas de verdad que nos gustaría oír también. Pero por años, hermanos, yo creí y viví enseñando una parte de la palabra, la más agradable y positiva, porque me daba temor enseñar la otra, ¿verdad? Dejé de enseñar toda la palabra del Señor. Y ahí fue donde he aprendido que seguramente yo estaba administrando mal la gracia que nos fue dada en abundancia, que nosotros podemos administrar mal esa gracia. Juan 1, 16, 17 dice que de su plenitud tomamos todo gracia sobre gracia. Y también habla que esa gracia viene de donde, de los cielos mismos por medio de Jesucristo. Y por eso Pablo en su consejo a los líderes en Éfeso llama: cuiden el evangelio de la gracia de Dios. La gracia es un término muy delicado, hermanos, porque se puede confundir y puede llevar al error en la práctica para muchos. Y eso es lo que en muchas asambleas, y menciono con vergüenza, lo voy a decir con vergüenza, no acá, aquí se está cuidando mucho eso de no caer en esa misma enseñanza. En otras partes donde yo fui enseñado, se enseñaba la gracia barata, ¿cierto? Porque eso es uno de los mejores regalos que el Señor nos ha entregado. La gracia es el don inmerecido de Dios para salvación, hermano, a pesar de que somos pecadores. Una gracia, un favor o bondad que no ha sido ni ganada ni merecida. Entonces, una gracia que aunque es gratuita, dice en Romanos capítulo 3, versículo 25, creo que es que dice: justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces se nos ha enseñado un evangelio barato, una gracia que no exige el compromiso, no pide un cambio. Hoy día, si ustedes van a las mega iglesias, no se habla en la gran mayoría del pecado, no se habla. Se habla de aceptación, del amor, ¿verdad? De que debemos aceptar que Dios ama al gay o ama al lesbianismo o ama al sodomita, porque Dios es amor. Y si usted como cristiano se atreve a decir que eso es un pecado, ya lo señalan. Eso es aborrecible ante Dios, abominación, y ya lo señalan. Usted no tiene amor, usted está falto de amor, usted le falta misericordia. Pero están olvidando, obviamente, en su enseñanza mal aplicada, que están dándole a entender a las personas una dirección equivocada en cuanto a cómo encontrarse al Señor en este tema de la gracia. Romanos 3.24, dije 3.25, pero es 3.24. Una gracia que aunque es gratuita no es barata. ¿Por qué, hermanos? Dice Romanos 3.24, siendo justificados, ¿qué? Gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es el Cristo Jesús. La gracia barata, hermanos, es la gracia promovida por muchos mensajeros modernos, que enseñan que una vez salvo, siempre es salvo, dando la idea de que usted se salva y ya no. Obviamente, esto lo quiero aclarar, la salvación, hablábamos hoy con una hermanita sobre la seguridad de nuestra salvación. Es una salvación que fue comprada, pagada y sellada en la cruz del Calvario. Pero muchos fuimos enseñados que usted es salvo y bien, usted puede vivir como quiera, porque igual no se va a perder. Y por años yo viví de esa forma, ¿no? Yo era el que aplicaba ese famoso lema que hay por ahí, que el que peca y reza, empata. Entonces yo viví en ese círculo vicioso, hermanos, del que me fue difícil, no ha sido imposible, pero ya estoy libre de muchas cosas, de pecar, confesar, ¿y qué me saca de eso? Que ahí era dando vueltas y no salía de mis pecados, en cierta manera, de mis esclavitudes. Entonces, eso ha dado la mala idea
bíblica de que el pecador tiene la libertad para creer que puede pecar libre y conscientemente sin abandonar sus pecados. Porque se dice, ¿no? La gracia y el amor divino son tan grandes que le pueden perdonar y salvar. Pero hay otra cosa que nos enseña, que el arrepentimiento. Y Romanos 3:24 se olvidan de la otra parte de lo que vale. Dice, la palabra que a quién no le gustan las cosas gratis, ¿cierto? Usted cuando va, a mí me da pena, pero yo a veces cuando vamos a comprar con mi esposa, yo me toca hacerme a un lado, porque a ella le gusta regatear, hermano, y así se gane 1,000 pesos, 500 pesos, y ella es feliz. Yo digo, pague, pero ella no, ella tiene que regatear, y uno se enseña todo a regatearlo, ¿no? A buscarle el descuento. Eso es bueno, pero en las cosas de Dios hay un peligro, porque dice justificados gratuitamente. Uy, qué bueno, no me costó nada, pero miren lo que dice el otro verso, ¿mediante qué? La redención. Esa redención significa un pago, y ese pago costó sangre, hermanos, la sangre del Hijo de Dios, Dios mismo. Hemos sido justificados ahora gratuitamente por la gracia de Dios, pero eso tiene un precio, y se llama la redención que ahora tenemos en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, antes de entender el concepto de gratuitamente, debemos también entender el costo de ser justificados. ¿Entiende usted, hermanos, en esta mañana? ¿Lo entiende de verdad en su fe personal? Que la gracia que usted recibió del Señor tiene un valor. Usted no pagó, alguien pagó por usted. Se derramó sangre, la sangre de este justo, como dijo Judas en cierta manera antes de ahorcarse en su remordimiento. Entonces, lo primero que les digo, una gracia que aunque es gratuita, debe ser bien administrada. Una gracia que aunque es gratuita, no es barata. Y una gracia, hermanos, que aunque es gratuita, habla de la justicia de Dios. Porque la redención tiene que verse en raíz de la otra parte del aspecto del carácter de Dios, que es Dios es justo. Solo vemos a Dios. Hoy hablaba con una hermanita y hablamos de los atributos de Dios, y ella me dijo los atributos buenos de Dios. ¿Dios es qué? ¿Cuáles son los atributos buenos de Dios? Bueno, ¿me entienden la pregunta, no? ¿Cuáles son los buenos de Dios? A ver, Dios es amor. ¿Qué más? Otro bueno, Dios es misericordia, bonito, ¿no? ¿Qué más? Dios es gracia. ¿Dios qué? Fiel. Ahora dígame los atributos malos. Justicia. Justicia, ese sí no queremos. Juicio, santo. Y ahí sí no mencionamos, ¿cierto? Porque en nuestra mente queremos lo fácil, lo mejor, la ley del menor esfuerzo. Y olvidamos que el Señor, cuando nos da la gracia, que aunque es gratuita, habla también de su justicia. Porque en la redención de Romanos 3:24 también se habla de que la justicia de Dios fue satisfecha. Yo sé lo difícil que es deber plata. Yo he vivido, aún debo cosas en dinero, y es difícil deber plata. ¿Y cómo piensan ustedes que es no deber plata? ¿Qué tiene uno cuando no debe nada? Cuando uno paga la última cuota. Uy, hermano, aquí me libré. Libre al fin, pagué después de 2 años y todavía me quedan otros 3 del otro que viene ahí, pero ya pagué uno. Sí, y fíjense lo que dice Romanos 5, 20, 21. Mas cuando el pecado abundó, resalto la palabra, sobreabundó la gracia. Cuando dice abundó, sobreabundó, ¿qué es? ¿Qué entienden? Mucho más, ¿no? Mas cuando el pecado, ojo, y aquí fue donde llegó la trampa que nos enseñaron, hermanos. Entre más peque, Dios le va a dar más gracia. ¿Para qué? Entonces puedo seguir pecando, porque como el pecado abunda, va a sobreabundar la gracia. Y así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine, y usa la palabra que olvidamos, por la justicia, para la vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces resaltamos la sobreabundante gracia de Dios, pero basado en el aspecto del carácter de Dios, negamos su justicia. Olvidamos que Él es justo, y justo significa santo, hermano, recto. Yo no sé, la palabra visualizar no me gusta, más bien miremos en nuestra mente, imaginemos más bien esa palabra. Esa palabra visualizar me lleva a otra doctrina. Imaginémonos estar delante del Señor. Cuando usted ora, ¿cómo entra al Señor? Si entramos en la presencia del Señor, hermano. Créame que yo oro, pero yo no entro a la presencia de Dios. ¿Por qué? Yo oro porque a mí me da terror entrar a la presencia del Dios Santo.
Yo me quedo en la puertica y me agacho, Señor, y le oro al Señor. Otros tal vez entrarán, pero a mí me da pavor entrar. Yo hago como Isaías. Mis ojos han visto al Santo. Yo no quiero entrar delante del Santo. Porque me da temor. Sin embargo, por la gracia del Señor me acerco ahí confiadamente, ahí al ladito, y sé que el Señor también me oye. Muchos cristianos, hermanos, muchos pastores han dejado la vida de los de creyentes porque solo han vivido el lado bueno de la fe. No fueron enseñados. Yo no fui enseñado por eso, hermano, de que estar en Cristo tiene un alto grado de ser perseguido y rechazado. Y cuando la persecución llega a estos líderes, no la soportan. Fueron enseñados a medias. No conocieron la otra mitad de la historia, hermanos. Es como si no hubiesen conocido al Señor en verdad. El Señor hay que conocerlo completo. Conocemos o conocimos y deseamos al Dios de gracia, de misericordia, de perdón y de amor. ¿Quién no quiere un Dios así, hermanos? Pero rechazamos en nuestra mente también al Dios que es justo, que es gloria, que es fuego consumidor, hermanos. Solo hemos conocido una parte de Dios. Y Dios no quiere que lo conozcamos en parte, sino que lo conozcamos todo. Entonces, hermano, eso me ha enseñado desde que conocí al Señor en verdad, yo he querido conocerle más. Eso ya es personal, se los cuento. Yo quiero conocerle más. No solamente una parte, quiero mi amado, mi deseado, ¿cierto? Para que en verdad que su mirada puesta en mí me llene de su paz. Sé que tu fidelidad que me lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Hermanos, a esto yo quiero llegar. Y a esto quiero que ustedes lleguen, hermanos, y que lleguemos como pueblo de Dios. Una gracia que aunque es gratuita, debe administrarse bien, hermanos. Una gracia que aunque es gratuita, no es barata. Una gracia que aunque es gratuita, hermanos, habla de la justicia de Dios. Y una gracia que aunque es gratuita, vamos a Romanos 5:2, tiene una entrada. Fíjense esta advertencia por la fe, pero también advierte en segundo plano que tiene una salida. Increíble, ¿no? Dice Romanos 5:2, por quien también, hablando de la obra del Señor, tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces resalto las palabras tenemos entrada, resalto la palabra estar firme y resalto la palabra esperanza de la gloria de Dios. Muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida, tal vez hoy pasó, ayer o antier, o pasará mañana, eso sí, ojalá no vuelva a pasar, hemos dudado del amor de Dios, ¿cierto? Y me hizo recordar a Israel, ¿verdad? Cuando estaban en Meriba, ¿no? En las aguas, la rencilla. Y como ese pueblo rebelde que se parece mucho a nosotros, o nosotros nos parecemos a ellos, han dudado o hemos dudado de la presencia del Señor. Hemos llegado a exigirle, hemos llegado a cuestionarle. Y hemos dicho, como ellos dijeron, ¿está o no está Dios con nosotros? Por eso a mí me sorprende cuando en las vigilias los hermanos se limitan a ser agradecidos. Por lo menos una acción de gracias debe salir de sus labios. A veces uno tiene que como presionar y eso es incómodo. Hermanos, hablen, desaten sus labios, hermanos, cuenten las maravillas del Señor. ¿Qué es lo primero que Dios nos da? Una primera bendición que Dios nos da, que usted puede dar gracias. Simplemente eso, gracias Señor porque deme una. Ay, la vida, hermanos. Este gordito en las mañanas cuando me levanta yo abro mis ojitos. Ay, estoy vivo. No me dio el paro en la noche. Vivo otra vez para el Señor, gracias a Dios. Más adelante, no sé, de pronto me voy a bajar de la cama y me desnuco. No sé. Pero por lo menos le doy gracias al Señor, hermanos, de que estoy vivo. Y con eso arranco mi día, hermano. ¿De qué le tiene que dar usted gracias al Señor? Si yo le señalara a alguien de qué tiene que dar gracias, ¿se atrevería a dar gracias? ¿De algo? Si Francisco, ¿de quién daría gracias? O Mayeli, Sebastián, ¿usted de quién daría gracias, por ejemplo? Pues una. ¿Unas o una? Una gracia, sí, una gracia. ¿La qué, perdón? La congregación, bueno, él da gracias por la comunión, así es. Tenemos muchos motivos para dar gracias, ¿cierto? Julio también tiene motivos, cada uno tiene una razón para dar gracias al Señor. Pero hermanos, hemos dudado del Señor
Y fíjense bien lo que dice Romanos. Vamos a ver si le ganamos al que está afuera. Tuvimos una entrada gratuita para disfrutar la gracia irresistible de Dios, porque la gracia de Dios no se resiste. Él la entrega, hermanos. Él entrega la gracia. Y cuando nos encontramos ante ella es imposible decirle no. Porque nuestra alma la anhela, desea encontrar esa paz en Él. Que dice, ya has hallado favor. Tus pecados serán perdonados. Ven a mí. Pero la desobediencia y la burla, en este caso cuando hablamos de Israel, que tuvieron una entrada gratuita para disfrutar las bendiciones del Señor, pero su desobediencia y burla les quitó firmeza en la fe y quita toda la esperanza de ver la gloria de Dios. Eso es lo que pasa con nosotros, hermanos. Muchas iglesias, ministros, ministerios se han corrompido, hermanos, y han preferido crear sus becerros de oro. Y muy pocos de todos esos creyentes, mis amados hermanos, han oído el mismo llamado que Dios hizo por Moisés, o hizo por medio sí, fue Moisés cuando bajó de la cumbre. Este pueblo se desordenó después de estar en el monte escuchando a Dios. Baja, y el pueblo que estaba haciendo, fabricando sus becerros. ¿Y saben lo que él hizo? ¿Se acuerdan la historia? Eso está en Éxodo 32, 26 en adelante. ¿Saben qué hizo? ¿Alguno conoce la historia? Señora, él fue, rompió las tablas. ¿Qué más? ¿Qué más hizo, hermanos? Deben conocer la historia, a ver. Desmenuzó el becerro. ¿Qué más hizo? Desmenuzó el becerro. ¿Y qué más hizo? Vamos. Desmenuzó el becerro. ¿Y qué más hizo? Lo mezcló y se los hizo tomar, ¿cierto? Pero después hizo algo mucho más doloroso. ¿Quién está conmigo? Porque Jehová, júntese conmigo. Éxodo 32, 26. ¿Quiénes se juntaron con él? Mientras ellos estaban con su becerro en su fiesta, en su jolgorio. El pueblo de Leví, porque el Señor no tenía sacerdocio hasta ese momento, no había tribu apartada para sacerdocio, y en ese momento solo los de Leví se juntaron con él. Cada uno ponga su espada sobre su muslo y váyase adelante, a todo el que esté en idolatría y en abominación, mátelo. Y ellos tuvieron que ir hacia adelante y matar, hermanos, hasta tal vez a su propio hermano, a su propio padre, que estaban adorando un becerro cuando tenían que estar adorando al Dios de la gloria. ¿Qué tal que eso se aplicara ahora, hermanos? ¿Qué tal que ustedes estuvieran en esa idolatría y el Señor dice, mátelos, mátelos? ¿Seríamos capaces? Tendríamos que hacerlo, hermanos. Tendríamos que hacerlo, porque Dios es justo. Y si Dios lo dice, se haría, se hará, se tiene que hacer. Pero gracias a Dios estamos ahora en el tiempo de la gracia. La gracia barata enseña que si usted es hijo de Dios, y si se ha de salvar, entonces puede cometer cualquier clase de pecado. Puede venir a Jesús cuando quiera, arrepentirse. Por ejemplo, digamos un ejemplo así, que le gusta el adulterio, por ejemplo, y que le gusta saciar sus ojos en adulterio. Puede saciar sus ojos en adulterio y siente la contrición del Señor. Y dice, Señor, perdóname, he sido un adúltero. Y durará firme por ahí unos minutos o unas horas o un día, por mucho le doy, porque yo viví en ese estilo de vida. Y vuelve y cae en el adulterio. Y vuelve otra vez arrepintiéndose aparentemente, porque él sabe, o yo pensaba, ay, la gracia de Dios dice abunda cuando mi pecado está ahí, va a sobreabundar esa gracia de Dios. Y siempre voy a recibir el amor de Dios y el perdón de Dios, sin importar cuántas veces haya cometido adulterio. ¿Es eso lo que enseña la palabra, hermanos? ¿Cierto que no? Esta gracia barata no enseña sobre el perdón y el olvido del pecado. No habla del arrepentimiento. Es un apoyo directo al pecado y a la maldad, constituyendo entonces una burla contra Dios. Y eso es lo que en verdad este mensaje quiere también hacer un llamado. No vivamos en la gracia barata, pero tampoco nos burlemos del Señor, porque el Señor dice, es fuego consumidor. En Hebreos capítulo 10 dice, no dejando, por ejemplo, dice en el texto, no dejando, lo voy a tomar desde el verso anterior, voy a buscar aquí rápidamente, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y dice más adelante, porque... lo tengo acá, lo busco, y dice, tanto más cuando veis que aquel día se acerca, y dice la palabra que sigue, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿qué dice Hebreos 10:26? Ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Y cuál es el pecado que él menciona acá en el texto? No en
no estoy sacándolo del contexto, en el texto lo dice. ¿Cuál era el pecado específico? Que menciona en el verso 23, 24 y 25. Ahí está, hermano. Y fíjense que con eso tan sencillo, el Señor dice, si usted peca voluntariamente después de haber recibido este conocimiento que dice acá, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y lo que el Señor dice, y esto es un ejemplo que se aplica a todas las áreas de nuestra vida como creyentes y como iglesia, dice, acerquémonos con corazón sincero, con plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura, mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortando, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, porque, y hace la advertencia. ¿Qué más claridad quieren ustedes, hermanos, sobre lo que el Señor enseña? Entiendan, hermanos, que si por fe tenemos entrada, la incredulidad que muchos mostramos o muestran, que es la falta de fe, también significa que habrá una salida. Si tiene una entrada, hay una salida. Eso se llama, ¿cómo se llama cuando usted cae de la gracia? Desgracia. Puede traer una desgracia a su vida. ¿Puede caer usted de la gracia de Dios? Tal vez sí, si usted no es del Señor. Si usted no es del Señor, va a caer de la gracia de Dios. Por eso el Señor dice, al que tiene se le dará, y al que no tiene aún lo que piensa tener se le quita. Dice en Lucas y en Mateo. No se sigue bien el verso, pero esa es la idea completa. Entonces, hermanos, dijo un teólogo alemán, Dietrich Bonhoeffer, él murió en el año abril de 1945 en una prisión nazi, porque fue el único de los pastores en el ámbito evangélico en Alemania que se le enfrentó a Hitler. Y Hitler lo encarceló y él murió en prisión después de ser torturado por los agentes de seguridad de Alemania. Y él era un pastor bautista. Y él decía sobre la gracia barata, es la predicación del perdón sin requerir arrepentimiento. El bautismo sin la disciplina de la iglesia, la comunión sin la confesión, el perdón sin la confesión, el perdón sin la confesión personal. La gracia barata es la gracia sin discipulado, la gracia sin la cruz, la gracia sin Jesucristo vivo y encarnado. Entonces, hermanos, no significa perder lo que Cristo ya pagó, pero sí entender que tal vez usted sí está en este estilo de vida, nunca ha estado en esa gracia, y muchos hermanos despertarán en la eternidad creyendo y pensando que a pesar de su forma de vivir, se mantenían en la gracia de Dios, fíjense bien, y en realidad han vivido sin saberlo en la desgracia de no ser conocidos por Dios. Por eso muchos abrirán sus ojos en el lloro y el crujir de dientes. Serán echados a las tinieblas, hermano. Ahí será, pero Señor, si en tu nombre hicimos estas cosas. ¿Y qué dice el Señor? Nunca los conocí, apartados de mí. La pregunta clave, hermanos, es: ¿usted en verdad, somos en verdad conocidos por el Señor? ¿En verdad usted es conocido de Dios? Una gracia que, aunque es gratuita, aún así nos hace colaboradores de Dios. Quiere decir, Dios no hace todo el trabajo en cierta manera. Dice en 2 Corintios 6:1, así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Dice la Nueva Traducción Viviente, como colaboradores de Dios, les suplicamos que no reciban ese maravilloso regalo de la bondad de Dios y luego no le den importancia. Para aquellos que no les dan importancia a la gracia de Dios, el juicio vendrá. Dice el verso de Mateo 25:30, al siervo inútil, Mateo 25, 29 y 30, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Nada como paradoja ahí, ¿no? ¿Cómo me pueden quitar lo que no tengo? Pero el Señor dice, usted está pensando que está seguro en Cristo y está viviendo de la manera fácil del cristianismo, la fe barata, la fe sin compromiso, la fe sin entrega, la fe sin obediencia. Y mire lo que usted piensa que nunca ha tenido y le va a ser quitado. Entonces dice al siervo inútil, echarle en las tinieblas
de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, yo les quiero hacer una pregunta en esos últimos minutos. Porque vivir en la gracia de Dios, hermanos, significa vivir en doctrina sana. Yo les pregunto, y de pronto voy a ver, alístese. Muchos de los predicadores de hoy día dicen que tienen doctrina sana. Usted puede escuchar mensajes de estos mentirosos Casluna o Maldonado, incluso esta Jezabel moderna que se llama Ana Méndez. Ellos dicen que tienen la sana doctrina y tienen miles que le siguen babeando detrás de ellos. Tal vez los cantantes modernos, ¿no? Los cristianos, esos cantantes ya cristianos mundanos modernos. He escuchado algunas disertaciones de Jesús Adrián Romero, Alex Campos. Ellos ya piensan, tienen un evangelio pervertido, ya diluido y falso, de Marcos Witt incluso. Cientos de artistas dicen que cantan sana doctrina. Y yo les digo que incluso si invitamos, perdónenme en el ejemplo, a Satanás aquí, él será capaz de decir, tengo la sana doctrina. La pregunta, hermanos, es, si yo le preguntaría a uno de ustedes, ¿cómo sabe usted que está en esta iglesia con la sana doctrina? ¿Le pregunto a alguien o dejo voluntario que me conteste? ¿Cómo sabe usted que está en esta iglesia con la sana doctrina? Buena pregunta, ¿no? La luz resplandece en la oscuridad. La luz resplandece en la oscuridad. Explíqueme esa frase, hermano, es acertada, pero explíquela para los demás hermanos. ¿Cómo sabe usted que está en una iglesia con sana doctrina? Porque se expresa fielmente la palabra de Dios. Y amén, esa era la respuesta. Solo hay una manera, hermanos. Conozca usted mismo la palabra de Dios. Conozca, vaya a la fuente. Los de Berea, ponen la historia en hecho, los de Berea escucharon el evangelio y diligentemente indagaron si eran verdad lo que se decía y confirmaron, esta es verdad. Una vez le pregunté a un hermano sobre esto, hermano, ¿cómo sabe usted que está en sana doctrina? Y el hermano me dijo, es que todavía no sé si estoy en la sana doctrina. Dije, entonces, ¿qué está haciendo acá? Si no sabe, vaya, búsquela, hermano. Claro, él lo dijo en una manera, yo digo que no ignorante, pero en su inocencia. Hermano, si usted no está seguro, ¿qué hace? ¡Corra! Porque si llega el día del juicio, usted se va a perder junto con nosotros. ¿Cierto? Hermanos, vamos a la palabra. Pruebe usted mismo la palabra de Dios. Así como el Señor exige que uno debe probarse a sí mismo para ver si están en la fe, le manda que pruebe todo espíritu. Pruébeme a mí si lo que le estoy enseñando es verdad o mentira. Por eso yo voy a la Escritura. Yo no hablo de filosofía o como un hermano que vino aquí hablando de la Torá o hablando de una serie de cosas que nos arrepentimos al invitar. Hablando de cosas y se alejó de la Biblia por ahí a hablar de filosofías y huecas sutilezas. Hermanos amados, no creáis a todo espíritu. Prueben si los espíritus son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hermanos, déjese llevar por la palabra y no por el corazón. Reúnase con nosotros porque la palabra le muestra que somos una congregación doctrinalmente sana y no porque cantamos bonito, porque nos mostramos amorosos, otras cosas, lo cual es bien el espíritu, pero esa no era de ser la verdadera razón, sino porque la palabra confirma la verdad de nuestra enseñanza, la verdad de nuestra práctica como iglesia y la verdad de nuestra comunión, hermanos. Si lo está haciendo emocionalmente, usted se puede equivocar, pero por eso nosotros debemos trabajar en cuidarnos, en protegernos y en mostrar lo que la Biblia dice que debe ser una iglesia doctrinalmente sana, que no vive en una gracia barata. Por eso tenemos que preocuparnos, cuidarnos los unos a los otros. Este jueves hubo un caso con el hermano Julio, que ya ustedes se enteraron. Y ver al hermanito llegar todo triste después de Piedecuesta. A mí me dio un pesar con el hermanito amado. Pero el Señor movió los corazones. El Señor movió el sentir de cuidarlo en alguna manera mientras tanto. Sí, hermanos. Nunca debemos juzgar, ay, ¿cómo así? No, hay que cuidarnos. Por diferentes situaciones y razones hay que mirar, hermanos, porque el que cierra un hermano en necesidad y cierra su corazón, ¿qué dice la Escritura? Dice en 1 Juan, si ve a un hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, el amor de Dios no está en él. Y eso significa vivir una gracia barata, una gracia que aunque es gratuita, hermanos, que es gratis, no costó, muchos se han alejado. Gálatas 1:6 dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Dice en la versión nueva que tengo, estoy horrorizado, use ese término, de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Dios.
Hermanos, los seguidores de la gracia barata huyen vivir una vida de obediencia a los mandamientos de Jesucristo. No han considerado tomar los costos de la cruz. ¿Usted alguna vez se sentó? Dígame si, o si dijera alce la mano, lo haría con libertad. ¿Usted alguna vez se sentó a considerar los costos de ser de Cristo? Honestamente, yo voy a alzar mi mano porque yo sí lo hice. Cierro mis ojos porque no quiero ver quiénes no la alzaron. Igual tengo que alzar. Hermano, ¿usted consideró, se sentó y echó lápiz? Yo cuando estaba pretendiendo a mi esposa me dijeron, no hermano, esa mujer es complicada, hermano. Es sanguileña, tiene sangre de sanguíneos, son bravas, es como las que viven por el sector San Vicente, esos sectores de Magdalena, son bravas, hermano. Y son culebras, sí señor, mire la experiencia del hermano. Y yo tuve que sentarme, hermanos, y tomar los costos. Yo hice la lista. ¿Qué me va a costar seguir a esta mujer? Hombre, hermanos, y la verdad la lista salió larga. Salió larga más lo negativo que lo positivo. Pero yo decidí, hermano, fue mi decisión amar a mi esposa no por lo malo, sino por lo bueno. Que eran poquitas cosas. Pero decidí amarla. Al día de hoy no me arrepiento de haberlo hecho. Porque consideré los costos de tomar esa cruz. Algunos dicen tome la cruz y uno molesta, ¿no? La cruz es mi esposa, ¿no? No, eso no es la cruz, hermano. La cruz es el costo de seguir al Señor, de ser fiel, de ser obediente y de ser santos. Y dice en Romanos 8:5, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Entonces, hermano, hay que considerar el costo, hay que permitir que el Señor nos controle como vida de iglesia. Yo quiero felicitar, y es para el Señor la gloria, es para el Señor la buena dirección de Francisco y Kevin. Me sentí, sí, Francisco. Sí, Kevin, gracias, el Señor les dio. Y me dio el término con este último verso, con esta última canción de Tu Mirada, para dar la introducción de lo que el Señor me había hecho conmigo en esta semana. Hermanos, los que profesan ser cristianos vienen a los cultos, pero su vida no tiene la presencia del Espíritu. En sus frutos, en obediencia. No tengamos miedo, hermanos, de darle libertad al Espíritu. No tengamos miedo de abrir nuestros labios para alabar al Señor, para hablar palabras, de compartir. La gracia barata no solamente hace que los que no la quieran vivir huyan, sino también la gracia barata vende a un Dios rebajado, un Dios que no es santo, un Dios que es muestran a Jesús como el hippie, ¿no? Como dijera ahí, como el que lo acepta todo, como el que lo recibe todo. En esta semana vi una imagen de Jesús lavando los pies de un gay. Y el enfoque que le estaban dando, porque tenía la bandera LGTBI, que ahora es de toda esa vaina ahí, enseñando que Jesús acepta a todo el mundo. Es una verdad hasta cierto punto, hermano. El Señor aceptará a los que se arrepienten, pero no aceptará ni tendrá por agradable acolitar el pecado. Jamás, se diría contra su naturaleza. Por eso no vendemos a un Dios rebajado. Y la gracia barata ofrece el perdón de pecados y el amor de Dios como una concepción mental. No me exige cambio, no me exige transformación, no me exigen arrepentimiento. Por eso se declaran, se ven visiones, se decretan cosas, y que es con tal de vivir un evangelio rebajado y sin dolor. La gracia barata también quiere números y multitudes, ¿no? A mí me gusta estar en una asamblea pequeña. ¿Por qué? Me encanta vivir entre ustedes, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué creen que a mí me encanta vivir entre ustedes? Porque no tengo más a dónde ir. No, ¿cómo se les ocurre, hermano? Porque aquí soy conocido. Porque aquí, en cierta manera, me ven. Yo los veo, puedo amar. En una iglesia grande usted se pierde. Usted no tiene un rostro, usted así como llegó, entró y salió. ¿Sí o no? ¿Ha pasado? Yo he ido a cultos así donde ¿qué va a ser? ¿Cómo es que dicen los chicos? Como el bienvenido al día del árbol, ¿no? Que está ahí, hola. Pero nadie viene y le da el abrazo, nadie ora por usted, nadie viene y lo abraza, Eso queremos hacer acá, hermanos. Por eso es bueno ser pequeños.
en cierta manera. Ya llegará el momento de crecer, pero no, esa no es el enfoque. El enfoque mío no es crecer. El enfoque mío es enseñarle la verdad, hermano, como dice Lucas 14, 26 y 28. Si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás, a tu padre y madre, esposa, hijos, hermanos y hermanas. Aborrecer significa amar menos, no los ame más. Sí, hasta tu propia vida. De lo contrario no puedes ser mi discípulo. Y si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. Pero no comiences sin calcular el costo. Pues ¿quién comenzará a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? He leído en Lucas 14, 26, 28, versión Nueva Traducción Viviente. La gracia barata enseña vida sin arrepentimiento, hermanos. Qué importante es el arrepentimiento, en realidad. Por eso, ¿cómo empezó el Señor su ministerio? ¿Cuál era el mensaje de él? Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ese reino de los cielos tiene un inicio en el corazón de los que creen, pero se ve visiblemente en la vida de la iglesia. Por eso en la Escritura, cada vez que se menciona la palabra reino de Dios, reino de los cielos, hay principios que se aplican para nuestra vida. Desde Mateo 5 hasta Mateo 18, 19, se habla del reino de Dios, y ahí hay principios que debemos aprender a vivir como iglesia, como el perdón, como la misericordia, como la mansedumbre, como el juicio también, hermanos, porque a veces olvidamos que la iglesia también ejerce disciplina. Es necesario mantener nuestra santidad, y dolerá el día que tengamos que dar disciplinas públicas. Va a doler, hermanos, duro, pero tenemos que pasar por ese proceso, tenemos que doler, tenemos que llorar, hermanos. Ya lo hemos pasado, pero vendrán otros momentos en que tendremos que hacerlo, hermano, porque el arrepentimiento es fundamental, es importante en nuestra vida. Y la gracia barata recibe visitantes, pero no miembros y menos discípulos. Venga el que quiera, ¿verdad? No se le exige, ¿no? Los que viven en la gracia barata simplemente desaparecen por semanas, pero llegan las crisis y ¿qué hacen? Llega un problema y ¿qué hacen? Hermanito Carlos, ¿puede orar por mí? Claro, sí, lloro, pero ¿qué obligación tengo de orar si no es ni siquiera miembro de nuestra congregación? Bueno, por misericordia lo haré. Señor, bendice este pecador. No, mentira, yo no lo haré, pero sí oro con corazón. Pero como hay unos que no se comprometen y esperan la visita del pastor, no, no me visitan, y nunca, no vienen ni siquiera a los cultos, no se comprometen en el servicio, se pierden de la vida de iglesia y llegan como si nada a participar de la cena. Hermanos, eso va a cambiar, se los digo. Eso ya no va a ser más así. Entonces todo el que venga a la comunión siendo conocido, y voy a usar el ejemplo con todo el respeto y el amor, Álvaro y Yolanda son parte de nuestra comunión. Entonces, si aplicamos esa norma al estricto, no, Álvaro y Yolanda, no, como así, no sabemos de dónde vienen y que están, no pueden participar, no, pero ellos los conocemos, los amamos, y ellos están participando, también tienen el mismo derecho, pero no de otros que se aparecen de una vez y ya quieren. Por eso tengan cuidado los hermanos que distribuyen los símbolos. Yo he visto a los hermanos que distribuyen símbolos. Hermanos, hay que conocer a la Grey, hermanitos. A veces ni se conocen los nombres. Ojo con eso. Hermano Chuchito, no, usted no es Chuchito, usted es Pedrito. Tienen que conocer sus nombres. Tienen que conocer su vida. Tenemos que conocer nuestra vida, nuestro nombre, nuestro estado, nuestra situación para estar orando. Y también, se entregan los símbolos si están en verdad en la condición de recibir los símbolos. Hermanos, yo en verdad odio. Yo lo digo aquí, odio la gracia barata. Y ustedes dirán, uy, el hermano está odiando, uy, qué pecador, ¿no? Pero hermanos, seguro no hay amor en el corazón de Carlos porque odia algo, dirán ustedes. Pero yo les digo, es que si somos en verdad creyentes, odiaremos cosas, hermanos. ¿Cuáles cosas? Todo lo que está en contra de la verdad, todo lo que está en contra de nuestra santidad y nuestro gozo con Dios. Dice el Salmo 97:10, ya para terminar ya. Ustedes, los que aman al Señor, odien el mal, dice el Salmo. Él protege la vida de sus justos y los rescata del poder de los perversos. Cuidémonos del orgullo humano, cuidémonos de las falsas conversiones, cuidémonos del sufrimiento, de huir o rechazar el sufrimiento por causa del Evangelio. Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué tenemos que sufrir, hermano? ¿Ustedes por qué tienen que sufrir? ¿A quién le gusta sufrir, en verdad? A nadie, ¿cierto? Y usted dirá, ¿yo por qué creen que tenemos que sufrir, hermano? Porque Cristo sufrió, hermanos. Cristo sufrió. Y Juan 15 lo dice. Recuerden lo que les dijo el Señor: el esclavo no es superior a su amo. Ya me persiguieron a mí, también a ustedes lo perseguirán. Y hoy a las 4, no sé, a las 4 era las 10, nuestro país entra a una época de oscuridad, hermano.
y donde la maldad y el enemigo dominará y controlará las esferas del gobierno. Hermanos, y nosotros no vamos a tener miedo a eso. Créanme, se lo digo, ustedes se acordarán de mí. Nos van a perseguir. No estoy diciendo profecía ni diciendo Dios me lo reveló, se lo digo porque es lo que Dios el Señor ya nos advirtió que pasaría. Cuando el impío gobierna, el pueblo sufre. Y a nosotros se nos va a perseguir. Y obviamente, ¿por quién van a comenzar? Independientemente de que usted esté registrado con personería o no, ya saben quiénes son. Ya nos tienen contados, hermanos. Ya saben dónde se congrega. Eso es fácil de hacer, eso es muy sencillo de hacer. Y créanme que vendrá. Por eso, hermanos, dice el Señor. ¿A cuántos de ustedes les gustaría recibir bendición del Señor? Amén, todo, ¿no? ¿Cierto? ¿Saben cómo recibir la bendición del Señor? El Señor dice: bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Dice en la Nueva Traducción Viviente: qué bendiciones les esperan cuando la gente los odie y los excluya. Dice Juan 15, 18 y 19: si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Si pertenecieran al mundo, el mundo les amaría como a uno de los suyos. Pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo. Por eso el mundo los odia. Hermano, dígale no a la gracia barata. Dígale no, hermano, para que nuestra adoración tenga la libertad de llegar como olor fragante al trono del Señor, hermanos. Cantamos el 300, ¿cierto? Yo lo tenía aquí, mire el Señor cómo vio. ¿Quién lo pidió? Creo que fue Sebastián, ¿cierto? Sublime gracia del Señor. ¿Qué dice? Que un infeliz salvó. Hermanos, ¿ustedes entienden esa frase? ¿Cuán merecedores son de cada llama del infierno, hermano? ¿Entienden de verdad eso? Lo infelices que eran cuando el Señor nos salvó. ¿Entienden ustedes de la que el Señor nos salvó? Y digo merecemos porque lo único que guardará nuestro depósito para aquel día es el Señor. Lo merecemos, lo seguimos mereciendo, hermanos. El juicio y la condenación. Hermanos, yo les exhorto, me animo, me exhorto a mí, para que los ojos del Señor sean en verdad aquí, que tu mirada puesta en mí me llene de tu paz. Y no ese fuego, esos ojos de fuego, como dice en Apocalipsis 19, sus ojos en llama de fuego, como dice en 1 Corintios 3, sus ojos, su llama de fuego. Esté mirando sus corazones, hermanos, mi corazón, y traiga para nosotros la vergüenza. Cuando Él venga, hermano, no nos retiremos de Él avergonzados, como Francisco dijo, que se acuerda usted una frase parecida, ¿no? No voy a mirar al Señor, creo que fue algo así, le entendí, ¿no? Sí, 1 de Juan, correcto, sí. Su gloria nos cegará, pero ojalá retiremos los ojos, hermanos, porque su gloria nos cegará, y no porque el pecado y la gracia en la que vivimos, que despreciamos y que menos valoramos, nos haga alejarnos avergonzados de Él. Esa es mi exhortación para ustedes y para mí. Padre Celestial, Señor, yo te doy gracias, amado Señor, por la misericordia, por el gran amor, por la paciencia, Señor, una vez más con nosotros. Señor amado, te suplicamos, te imploramos, Señor, por favor, no nos sueltes, Señor, de tu mano, no nos sueltes, Señor, porque nos desviamos, Señor, no nos dejes, Señor, porque nos volvemos, Señor, a lo vil. Que en verdad, Señor, todas las demás cosas en este mundo sean basura, Señor. Consideramos nuestro pecado con seriedad, Señor. Queremos considerar nuestra maldad, Señor, con seriedad. Y también, Señor, nos enfrentamos al juicio. No queremos caer de la desgracia, de la gracia, Señor, en la cual tú nos pusiste por Cristo. Ayúdanos, Señor, a serte fieles. Y guarda, Señor, a este remanente. Porque, Señor, queremos ser de los que no doblaremos nuestras rodillas ante Baal. Porque esta asamblea, Señor, este grupo, esta comunidad, esta localidad, esta manada pequeña de Santa María, con cada uno de los que están acá, Señor, necesitamos de tu misericordia y tu verdad, Señor, de tu cuidado y tu protección. Bendice a todos los que están acá, los que en este tablero, Señor, que está a mi izquierda, simbolizan, representan. Señor, guárdanos para estar todos unánimes juntos en tu gloria el día de tu regreso, Señor. Te pido estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesús.